Hay un tema muy importante que ha venido generando polémica, que ha venido generando críticas en el departamento de Risaralda, especialmente en el área metropolitana, y que tiene que ver con una norma que debe ser aplicada y que está contemplada en la ley 14 de 1983, donde los alcaldes, especialmente los de las áreas metropolitanas, deben hacer actualizaciones catastrales cada 5 años. Pues bien, en el departamento de Risaralda hace entre 13 y 15 años que no se hace esa actualización y eso ha generado pues todo tipo de críticas, de polémicas, de situaciones difíciles porque va a tocar la parte económica de las personas, sobre todo en Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Santa Rosa y otros municipios que hasta el momento pues no se han pronunciado al respecto. Frente a esta situación tenemos a un concejal de la ciudad de Pereira que conoce ampliamente el tema porque fue precisamente director de la Agustín Codaxi y quien precisamente fue el que hizo la última actualización en el área metropolitana. Lo tenemos acá para que él nos aclare dudas, nos explique bien cuáles son los errores, la situación que se viene dando y qué soluciones se pueden dar para que la gente esté tranquila. Edwin Quintero, concejal de la ciudad de Pereira. Sí, digamos de que la norma lo que exige, que es la ley 14 de 1983, que las actualizaciones catastrales tienen que hacerse en el periodo no mayores a 5 años. Pereira, el último proceso de actualización catastral me tocó a mí cuando estuve director del IGAC, eso fue en el año 2012, entró en vigencia en el 2013 y desde esa época no se hacía un proceso de actualización catastral en Pereira, tampoco en Dos Quebradas, y entonces lo que se hizo ahorita fue como darle un poquito el cumplimiento a la norma, hacer un proceso de la actualización catastral. El tema aquí es cuál. Siempre desde el Consejo, desde la Corporación, le hemos pedido mucho a la Administración Municipal, sobre todo ahorita que venimos en reactivación económica, que venimos de una pandemia que le causó unos efectos negativos tanto a la salud como al sistema económico de la ciudad, de que se tuviera el suficiente cuidado, que todo fuera muy bien planeado, porque este tema del catastro, sobre todo en el área metropolitana, se viene trabajando desde el año 2017. Entonces siempre cuando nos buscaron en el Consejo para que aprobáramos vigencias futuras para poder cubrir los gastos que generara el proceso catastral en Pereira y obviamente pues en el área metropolitana, porque pues Pereira le ayuda al área metropolitana para montar todas las instalaciones catastrales del catastro metropolitano, de que se tuviera mucho cuidado, sumo cuidado, pero hoy vemos que hay muchos errores, muchísimos errores que hemos venido detectando. ¿Los errores dónde están? Los errores no, están en todos lados. Los errores pero ¿fueron ocasionales o provocados por las administraciones anteriores o por los mismos consejos municipales? ¿O a qué se debe? No, digamos de que los errores que se presentan es porque no se visitaron todos los predios como tienen que visitarse. Es que cuando se hace un proceso de actualización catastral, la idea es cuál, que se haga todo el proceso de conservación, que la conservación son los trámites diarios, el tráfico inmobiliario normal que se viene dando en la oficina de registro. ¿Y cuál es el tráfico inmobiliario? Pues si yo tengo una casa y la desenglobo, o un lote y lo desenglobo, o lo urbanizo, pues yo tengo que ir a la curaduría urbana, en la curaduría urbana me otorgan los permisos, después de obtener esos permisos hago la escritura pública en la notaría y hago mi desenglobe, posteriormente lo llevo a registro, asignan folios de matrícula inmobiliaria y luego lo llevo a catastro para que catastro me hable las fichas prediales o catastrales y sobre esas pague el impuesto predial. Eso es la conservación La Virginia no tiene curaduría, entonces ¿cómo hace? En planeación municipal. Okay. Entonces, donde no hay curadurías urbanas, la autoridad urbanística son las secretarías de planeación de los municipios. Por ejemplo, La Virginia no se actualizó catastralmente, ellos incrementaron de acuerdo a lo que ordenó el gobierno nacional, de un año a otro los avalúos catastrales. A diferencia de Pereira y Dos Quebradas, que sí actualizaron con su gestor catastral, que es el área metropolitana Centro Occidente, y quien a su vez contrató a un operador catastral, que es el Catastro Distrital de Bogotá. Y entonces ahí es donde nos encontramos algunos errores. Por ejemplo, el jueves pasado tuvimos una sesión con la secretaria de Hacienda del municipio de Pereira, la doctora Dora, y ella pues de entrada decía que de oficio el municipio ya ha detectado 14.000 errores. 14.000 errores equivale casi al 10% de los predios del municipio de Pereira. Grave. Y no se han entregado todavía los prediales, porque apenas van a empezar a entregar masivamente en mayo en las casas. Entonces, es decir, súmele a eso los que van a detectar los propietarios. Y hoy, por ejemplo, me decía un amigo que ya tienen lotes construidos, que ya están exigiendo avalúos comerciales en el catastro metropolitano, que eso me parece que es el colmo, ¿cierto? Porque para eso los pereiranos pagamos 15.000 millones de pesos para un proceso de actualización para que eso fuera de la mejor manera, y quien tiene la información son ellos, y si los errores
se cometieron y el propietario le está reclamando con base en un experticio de pronto o porque en unas revistas especializadas se dice que la casa tiene un menor valor al que le asignó la autoridad catastral, pues hay que entrar a corregirlos. Pero entonces van a empezar a hacer lo mismo que están haciendo con las rectificaciones de área de terreno, a pedir un poco de requisitos para no hacer las cosas, como por ejemplo levantamientos topográficos, como por ejemplo puntos RTK, y entrar a los propietarios en una serie de gastos que no tienen por qué soportarlos. Y entonces ahorita también están diciendo que si usted no está acorde con el avalúo, que les presente un experticio técnico, un avalúo con un perito. Eso vale un poco de plata y no todo el mundo tiene la capacidad. Bueno, lo grave es que hacerlo. en la comunidad hay unos líderes importantes y hay también unos oportunistas y hay unos políticos que están haciendo un llamado para que haya desobediencia y no paguen. ¿Qué sucede entonces en ese caso? Y si la gente no tiene cómo pagar. Yo veo que desde lo político, ya los políticos le están colocando cuidado a este tema. Sí. Porque es un tema que de verdad está impactando la economía de los hogares colombianos, pereiranos, perdón. Yo por lo menos en la pasada sesión del Consejo, yo ya vi a los concejales más conectados con esta realidad que está sucediendo en Pereira. En Dos Quebradas obviamente que también ha pasado lo mismo, ya también los concejales ya tuvieron una sesión en donde ya también se conectaron con las comunidades y vieron de que hay que defender los intereses de los dosquebradenses por el lado del Consejo, de la Corporación Consejo Dos Quebradas, y de igual manera está pasando en Pereira. Ya el jueves ya los vimos más conectados, ya estamos viendo de que de verdad la gente está despertando, los políticos están despertando. No estoy de acuerdo con las vías de hecho, Nelson. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es empezar a detectar si tenemos muchos errores en un proceso de actualización catastral que debe haber sido muy bien planeado y poco improvisado. Entonces lo que tenemos que procurar es entonces que se suspenda siquiera por un año este proceso de la actualización catastral para que se podamos corregir si hay muchos errores. Si no hay tantos errores, pues entonces que a la gente se le atienda como se le tiene que atender y se le corrija. Porque es que nosotros como administrados o como sujetos de derecho no tenemos por qué soportar los errores de la administración. Para eso la administración se pagó muy bien el proceso de la actualización catastral para que se hiciera muy bien hecho y nos tienen que respetar y defender esto. Bueno, porque esa desigualdad en porcentajes, por ejemplo, Pereira está desorbitado totalmente frente a Dos Quebradas y a La Virginia, que son municipios del área metropolitana. O sea, las afectaciones se están concentrando más en Pereira. Y no solamente eso, miren, yo en la pasada sesión del jueves, que hasta por ahí me han dado madera ya por, ¿sabe? La última, que porque fui director del IGAC y que se vienen con errores desde allá, y no son errores, digamos, de que los procesos de actualización que hacía el IGAC eran, digamos, también mandatos de gobierno nacional en donde se protegía mucho el tema del campo, del agro, de la seguridad alimentaria, pero bueno, digamos de que más allá de esto, una ciudad de hermana como Manizales, que es un ejemplo de algo bien planeado, poco improvisado. Manizales es una ciudad muy homogénea a Pereira. Ellos tienen 570 kilómetros cuadrados de área, nosotros tenemos 702 kilómetros cuadrados. Ellos tienen 180.000 predios, nosotros tenemos 200.000 predios. Ellos hicieron obras por valorización, porque ellos han venido ejecutando obras por valorización, unas intersecciones viales muy interesantes que han permitido que Manizales estén al tope en temas viales, muy por encima de Pereira, porque en Pereira no hemos tenido obras de gran envergadura. Ahorita pues estamos hablando de la avenida del Colibrí, de pronto hacer la doble calzada de la avenida del Río, junto con su malecón, pero mire que son ciudades muy parecidas, homogéneas. Manizales se actualiza y pasa de 11 billones a 19 billones, Pereira se actualiza y pasa de 17 a 36 billones, entonces cuando hacemos esa comparación, ¿cómo vamos a decir que Pereira vale el doble de Manizales? Dos ciudades igualmente actualizadas. Entonces, algo que revisar, o quién lo hizo bien, lo hicieron ellos bien, o lo hicimos nosotros bien, o nosotros lo hicimos mal, o fue que ellos también fallaron. Temas para revisar, pero no solamente eso. Allí tuvieron una buena planeación y lograron que el año pasado se lograra ver el impacto económico que iba a tener los avalúos catastrales en la ciudad de Manizales, y aprovecharon y sacaron de una vez el proyecto de acuerdo, convocaron a extras al Consejo en el mes de diciembre y sacaron el proyecto de acuerdo. Por ejemplo, los predios de estratos 1 y 2, que son menores a 63 salarios mínimos, los exoneraron de pago de predial. Los estratos 1 y 2, superiores a los 63 salarios mínimos mensuales vigentes, solamente van a incrementar de pago de predial el 15% frente a lo que pagaron el año pasado. O sea, independientemente del avalúo catastral asignado, si ese le diera para pagar más, solamente paga como un tope máximo hasta el 15%. Y obviamente teniendo los derechos al pronto pago, unos descuentos a pronto pago. El estrato 4 y 5, el 25%, frente al valor pagado el año pasado de incremento, y el estrato 5 y 6 el 35%. Es decir,
Allí tuvieron el tiempo suficiente de sentarse a revisar el impacto Los económico afectados son todos. y a organizar. Entonces allá organizaron para que a las personas no les doliera tanto o no se impactara tanto el predial, porque venimos en reactivación económica, pero en Pereira no lo hicimos. Esa es la hora de que... ¿Culpa de esta administración o la anterior? No, de esta administración, porque son los que están haciendo el proceso de actualización catastral y no nos presentaron a nosotros, por ejemplo, en el Consejo, un proyecto de acuerdo, porque tiene que ser de iniciativa del alcalde. ¿Pero no previeron eso como concejales? No, es que nunca nos llegaron con la información y la información al parecer llegó tarde del impacto económico que se iba a tener del proceso de actualización. Y digamos en este momento, entonces estamos tratando de buscar salidas frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Pero más allá de eso, a mí lo que menos me preocupa es el predial, y lo he dicho en varias entrevistas. A mí me preocupa es el avalúo catastral como tal, porque el avalúo catastral es la base gravable de otros impuestos. Entonces no solamente el predial, es también renta, es también patrimonio, es también retención en la fuente, es el impuesto de registro, y por eso era la razón de ser de que en su momento el IGAC tuviera el monopolio del catastro a nivel nacional, porque a pesar de que se actualizaban los catastros para que los municipios tuvieran mejores rentas por parte del impuesto predial, que es la única que le pega a los impuestos municipales, pues digamos que por vía indirecta el gobierno nacional recibía por renta, por registro y por retenciones en la fuente otros recursos. Mire que por ejemplo la Carder con este proceso de actualización, a pesar de que no colocó un solo peso en los procesos de actualización catastral, se va a ver beneficiada en el recaudo. Entonces son cosas en las que tenemos que pensar y son es que cosas le decimos que a los ciudadanos, a todos en general, porque van a ser afectados todos. No, yo pienso que con los pereiranos lo primero que tienen que hacer es revisar su recibo predial, número uno. Una vez se haga la revisión de ese recibo predial, es que miren si el avalúo de verdad se ajusta a la realidad económica del inmueble, porque también es otro tema que veníamos hablando. Ellos dicen en el catastro distrital, porque tuvimos 32.000 puntos comerciales de ventas, pero yo por ejemplo le traigo este caso a colación. Yo puedo publicar mi casa o un apartamento en 200 millones de pesos, pero no significa que ese sea el valor real comercial, porque ahí hay un margen de negociación. Puede llegar Nelson y decirme, yo le voy a dar 150 millones de pesos por apartamento y yo vendérselo. Claro. ¿Cierto? A pesar de que lo publique en 200. Y no es el valor real. Y no es el valor real. O venir a decirme, yo le voy a dar los 200, pero me recibe 100 millones en carros. Y dentro de esos carros está también el desgaste. Entonces son temas que debieron de haberse depurado en su momento. Entonces, la situación es muy perpleja. Entonces lo primero es, revisen el avalúo catastral que se acorde. Recuerden de que el tope máximo es el 60% del valor comercial. Es decir, que si mi apartamento vale 100 millones de pesos, lo máximo en lo que me va a haber llevado el avalúo catastral es por 60 millones de pesos. Si me quedo por encima, tengo derecho a reclamar desde el punto de vista del avalúo. Pero también tengo derecho a reclamar desde el punto de vista del área de terreno. Si mi área de terreno es un lote de 5 de frente por 10 de fondo, son 50 metros cuadrados. No puede estar ni por debajo ni por encima. Tienen que ser 50 metros cuadrados. De igual manera por el área construida, porque todo eso impacta en el avalúo catastral. ¿Qué más impacta? Si no los visitaron y les subieron el avalúo catastral, pues hay que hacer la solicitud para que vuelvan y se lo visiten, porque ahí opera la vetustez, operan los acabados que tenemos en las propiedades. Las propiedades, si a mí me la entregaron hace 5 años a la fecha, ya tengo 5 años de vetustez donde la pintura, los baños, la cocina, los acabados principales, todo se me ha deteriorado, y eso también hace objeto porque eso me rebajan el avalúo. Entonces, ojo con eso, el destino económico que le tenga a mi propiedad. Se hacen cruces de bases de datos, entonces de la Cámara de Comercio dicen que yo tengo allá una cacharrería, entonces de pronto me impactan con un valor comercial, cuando realmente es un espacio, un garaje el que yo tengo destinado como una cacharrería, como una peluquería para hacer pedicure, manicure y corte de cabello. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden impactar a nosotros a hacer las reclamaciones. Entonces, en términos generales, cuando no se ajuste a ese 60% del valor comercial y cuando encontremos diferencias, hacer la reclamación. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando veamos de que el cobro del impuesto predial ha sido excesivo, porque ahí también entra la ley 1995 a hacer los límites al cobro del impuesto predial. Ya este va dirigido al cobro del impuesto predial, ya no el avalúo catastral, sino al cobro del impuesto predial, y este es otro oficio, otro derecho de petición que se remite, pero ante la Secretaría de Hacienda de Pereira, que es la que liquida los impuestos. Entonces hay que estar con mucho cuidado. Igual nosotros desde la Corporación Consejo de Pereira y ese concejal en nombre propio, pues hemos venido brindándole asesoría a los pereiranos que requieran que los ilustremos un poquitico, que los orientemos, que les ayudemos con el derecho de petición. Lo hemos venido haciendo en aras de que este de verdad sea equitativo, que sea justo y que no impacte la economía de los pereiranos. O sea, un cabildo abierto sería importante. Yo creo que la gente pues ha entendido más o menos la situación. Usted es una persona que conoce ampliamente el tema y hay que apoyar a la gente porque la gente está afectada económicamente. Estamos asustados todos en el área metropolitana. Solo notas con el concejal de Pereira, Edwin Quintero. Hasta la próxima.